Llevé el celular roto de mi esposo a que lo repararan. 10 minutos después, el técnico que lo estaba revisando me agarró del brazo y me susurró, con auténtico pánico: «Cambia las cerraduras de tu casa y bloquea todas tus tarjetas ahora mismo». Me quedé helada cuando vi el contenido del teléfono de mi marido. Resultó que él era... Antes de contarte la historia de esta mujer, te voy a pedir algo muy sencillo. Si te gustan estos relatos llenos de tensión y giros inesperados, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Así ayudas a que este espacio siga creciendo y a que pueda traer historias cada vez más intensas. Nunca imaginé que lo que iba a contar no sería solo un relato, sino la noche en la que casi me matan. Aquella mañana parecía como cualquier otra de las cientos que había compartido con Sergio. El aroma del café recién hecho salía de la cocina y se mezclaba con el olor a jabón después de que él se duchara. Sergio era mi esposo, el hombre al que consideraba el pilar de mi vida. Juntos lo habíamos construido todo desde cero. Una casita modesta pero nuestra, una carrera estable para cada uno y un amor que yo creía inquebrantable. Sergio me dio un beso en la frente antes de sentarse a la mesa del comedor, con esa misma sonrisa cálida que tenía el día en que nos conocimos. Hablamos de planes para el fin de semana, de la película que queríamos ver, de tonterías que llenaban el silencio de la mañana. Todo se veía perfecto, tan perfecto que casi parecía frágil. Esa fragilidad empezó a notarse semanas atrás, primero en cosas pequeñas. Sergio solía dejar el celular tirado por cualquier lado, pero de pronto empezó a dejarlo siempre boca abajo, con la pantalla hacia la mesa. Si sonaba una llamada mientras hablábamos, la cortaba enseguida o se apartaba para contestar, diciendo que era del trabajo, y sería rápido. Traté de creerle. Él siempre había sido un hombre trabajador, pero aquella conducta empezó a repetirse cada vez más. Pasaba encerrado en su despacho hasta altas horas de la noche, cuando antes siempre nos íbamos a dormir juntos. Una vez desperté a las 2 de la madrugada y lo encontré en el balcón, susurrando tenso por teléfono. Cuando se dio cuenta de que lo miraba, colgó de golpe y dijo: «Solo es un cliente complicado de otro uso horario». Aparté la duda de mi mente. No quería convertirme en una esposa paranoica y celosa. Lo amaba, confiaba en él, o eso quería creer. Aquella mañana, en el balcón del segundo piso, fue cuando todo se rompió. Yo regaba mis plantas colgantes mientras Sergio se recargaba en la barandilla, absorto en su celular. Le pregunté algo sobre la cena de esa noche, pero no contestó. Estaba completamente sumergido en lo que fuera que estaba leyendo. Me acerqué bromeando, intentando mirar la pantalla. «Oye, ¿qué chat es tan serio como para ignorarme así?». Su reacción fue desproporcionada. Dio un salto, casi gritó, y retiró la mano con violencia, como si yo hubiera intentado tocar fuego. El celular voló, rebotó una vez en la barandilla y cayó al piso de la terraza. Los dos nos quedamos inmóviles. Oímos el crujido seco de la pantalla al estrellarse contra el suelo. Silencio. Contuve la respiración, esperando su explosión de ira. Aquel teléfono era caro y guardaba todo su trabajo. Me preparé para los reproches, los insultos, lo que fuera, pero Sergio solo se quedó quieto. «Sergio», susurré. «Perdóname, no lo hice a propósito». Poco a poco se volvió hacia mí. En sus ojos no había rabia. Lo que vi fue algo peor: alivio. Soltó un suspiro profundo como si llevara semanas conteniéndolo. «No pasa nada», dijo con una voz extraña. «Ya está roto». Bajamos a la terraza. El celular estaba hecho pedazos, la pantalla convertida en una telaraña de vidrio, el marco doblado. Parecía irreparable. Me agaché para recogerlo, pero él me detuvo. «Déjalo, Clara. Así como está, no sirve. Luego me compro otro». «Pero, ¿y tus datos, tu trabajo?», insistí. «Podemos llevarlo a que lo reparen, al menos que salven la información». «No hace falta», cortó él demasiado rápido, demasiado tajante. «Ya hice copia de seguridad en la nube, olvídalo. Tómatelo como la excusa perfecta para cambiar de celular». Cogió el teléfono destrozado,
Se fue a la cocina y lo tiró al cubo de basura bajo el fregadero con la misma indiferencia con la que se tira una bolsa de restos de comida, no como quien se desprende de una herramienta vital para su trabajo. Estaba aliviado, demasiado aliviado. El resto de la mañana Sergio estuvo casi de buen humor. Tarareó mientras se duchaba, incluso me propuso desayunar fuera. Yo no conseguía tranquilizarme. Una sensación rara empezó a roerme por dentro. ¿Por qué estaba tan contento de que su teléfono se hubiera hecho añicos? ¿Qué había dentro de ese aparato que le hacía sentir tanta paz al verlo destruido? Las dudas que llevaba semanas negando volvieron con fuerza. Cuando por fin salió para atender unos asuntos de trabajo, me quedé de pie en la cocina, mirando fijamente el mueble bajo el fregadero. Me sentía como una traidora, culpable hasta la médula, pero tenía que saberlo. Con las manos temblorosas abrí la puerta, metí el brazo en el cubo y saqué el teléfono roto. Estaba frío y cortante. Lo limpié con servilletas, lo envolví en un paño y lo metí en mi bolso. Sabía exactamente a dónde ir. Mi primo Bruno tiene un pequeño local de reparación de celulares en un centro comercial en el centro de la ciudad. Es un genio con lo imposible. El camino hasta allí se me hizo eterno. Mi cabeza era un torbellino. Estaba traicionando la confianza de Sergio. Si no había nada, yo sería la peor esposa del mundo. Pero si sí había algo, entonces el alivio en su cara aquella mañana era la prueba de que no se trataba de una tontería. Cuando llegué al taller, los neones blancos me hirieron los ojos. Bruno estaba desmontando un portátil, pero sonrió al verme. «Vaya, Clarita, qué sorpresa. ¿Qué pasó?» No pude perder tiempo en formalidades. Saqué el bulto de tela del bolso y lo dejé sobre el cristal del mostrador. Al desenvolverlo, los ojos de Bruno se agrandaron al ver el estado del aparato. «Madre mía, ¿de dónde se cayó esto?» «Del balcón». Tragué saliva. «Es el teléfono de Sergio». Mi voz casi no salía. «Bruno, tengo un mal presentimiento. ¿Puedes recuperar lo que sea de aquí?» Bruno me miró a mí y luego al celular. La sonrisa desapareció. Su expresión se volvió seria. Vio el pánico en mis ojos. «Está hecho polvo, Clara», dijo con total honestidad. «Pero lo intentaré». Cogió el teléfono y se lo llevó al cuartito del fondo. Cerró la puerta, dejándome sola en la sala de espera helada, enfrentándome a la respuesta que más temía. 10 minutos. Solo eso tardó. Pero para mí fueron 10 horas. No podía quedarme sentada. Caminaba de un lado a otro, fingiendo mirar fundas de colores, mientras mi mente se iba a los peores escenarios. El corazón me latía tan fuerte que temía que los demás lo escucharan. ¿Qué iba a encontrar? Me preparé para lo típico. Una amante, mensajes cariñosos con otra mujer, fotos que jamás deberían existir. Dolería, claro, pero era un tipo de traición que al menos podía comprender. Me repetía que si se trataba de eso, lo enfrentaría. Lloraría, gritaría, tal vez terminaríamos separándonos. Pero sería algo claro. Cada vez que entraba o salía un cliente, me sobresaltaba. Estuve a punto de llamar a Sergio solo para oír su voz, para asegurarme de que todo seguía normal. Me contuve. ¿Qué le iba a decir? «Estoy en el centro comercial desarmando tu teléfono que tiraste a la basura». Colgué antes de que sonara siquiera. Mis pensamientos volvieron una y otra vez a la cara de Sergio esa mañana. Ese no era el gesto de un hombre que teme que le descubran una infidelidad. Era la expresión de alguien que acaba de esquivar una catástrofe enorme. ¿Qué puede ser peor que una aventura? Deudas, problemas con la ley. Yo ya no sabía qué era mejor o peor. Estaba mirando distraída la escalera mecánica de enfrente cuando Bruno apareció de pronto a mi lado. No oí la puerta. Me giré, preparada para escuchar malas noticias. Pero su expresión apagó cualquier pensamiento. No estaba triste ni enfadado por mí. Estaba pálido, blanco como el papel, los ojos abiertos por el miedo. Sin decir nada, me agarró del brazo con fuerza, tanto que dolía. «Ven conmigo», murmuró. No me llevó de vuelta al mostrador. Me arrastró fuera de la tienda, por el pasillo lleno de gente. La gente nos miraba,
pero a él no le importaba. Caminó rápido hasta un rincón junto a las escaleras de emergencia, donde no llegaban las cámaras del centro comercial. Me empujó suavemente contra la pared y me sostuvo por los hombros. Sus ojos se clavaron en los míos. «Bruno, ¿qué pasa?», balbuceé. «Me estás asustando». «Escúchame bien, Clara», susurró con una urgencia que me heló la sangre. Miró a ambos lados, asegurándose de que nadie nos oía. «No me preguntes nada todavía, solo haz lo que te voy a decir». Asentí sin pensar. El miedo que él traía se me contagió al instante. «Lo primero, todas tus tarjetas. Saca tu teléfono ahora mismo, llama a todos tus bancos y bloquea todas tus tarjetas de débito y crédito, inmediatamente. Todas. Y avisa para que congelen tus cuentas de ahorro a tu nombre. No te preocupes por las cuentas conjuntas, salva primero lo que esté solo a tu nombre. Segundo, cambia las cerraduras de tu casa hoy, en cuanto salgas de aquí. No entres a dormir allí con las mismas llaves. ¿Entendiste?». Sus palabras no tenían sentido. Tarjetas, cerraduras, deudas de juego, pensé instintivamente. ¿Se trata de dinero?, pregunté confundida. ¿Sergio debe dinero a prestamistas? Ojalá fuera solo eso, respondió Bruno con la voz resquebrajada. Es mucho peor de lo que te imaginas. ¿Qué viste?, pregunté con los ojos llenos de lágrimas. Dímelo. Por toda respuesta, sacó el celular de Sergio del bolsillo. Milagrosamente la pantalla funcionaba, aunque estaba atravesada por grietas. Con las manos aún más temblorosas que las mías, Bruno abrió algo en la pantalla. No dijo más. Simplemente giró el teléfono hacia mí. Miré. Al principio no entendía. No era una app de chat, ni una galería de fotos románticas. Era una carpeta de archivos. Dentro de la carpeta vi fotos mías. No eran fotos de vacaciones ni de nuestra boda. Era una foto de mi documento de identidad, otra del libro de familia, la portada de mi libreta de ahorros, la página de datos de mi pasaporte, y debajo, un archivo de texto cuyo título alcancé a leer a medias. «Bruno, yo...», empecé, sin entender por qué Sergio guardaba todo eso. «¿Por qué...?» «Sigue mirando», susurró mi primo. Deslizó la pantalla y entonces lo vi. Otro documento. Sentí la sangre congelarse. Era un borrador de una carta de poder, una autorización legal con mi nombre, redactada para concederle a Sergio plenos poderes para vender nuestra casa. Debajo había una imagen más, un archivo con mi firma copiada, una muestra perfecta, idéntica a la real. «Dios mío», susurré. Las piernas casi no me sostenían. «Hay más», dijo Bruno con el rostro endurecido. «No es solo eso». Al desmontar el teléfono para conectarle una batería externa, vi el hardware. Había una segunda tarjeta SD oculta detrás de la ranura de la SIM, en un hueco donde no debería haber nada. La colocó ahí a propósito. La carpeta con tus documentos y tu firma está en esa tarjeta escondida. No es algo que alguien le mandó para incriminarlo. Es algo que él recopiló. Él construyó ese archivo, Clara. Yo negaba con la cabeza, llorando ya sin contenerme. Pero, ¿para qué vender la casa? Aunque la vendiera, ese dinero también es suyo. ¿Por qué vaciarlo todo así? No lo sé, y ahora mismo no tenemos tiempo para entender sus motivos, dijo Bruno desesperado. Lo que sí sé es esto. Volvió a deslizar la pantalla y abrió una app de mensajería encriptada que yo no sabía ni que Sergio usaba. Solo había una conversación, con un contacto guardado como J. El último mensaje había entrado minutos antes de que el teléfono se estrellara, cuando se conectó al wifi de mi primo. Leí el mensaje y sentí que mi mundo se derrumbaba. El teléfono ya está destruido, tal como planeamos. Ejecuta la fase final esta noche. Asegúrate de que ella esté profundamente dormida cuando vaciemos todo. Miré la pantalla agrietada, pero las letras se volvieron borrosas. En mis oídos solo zumbaba una frase: profundamente dormida, profundamente dormida. Me fallaron las rodillas. Si Bruno no me hubiera sujetado, me habría caído al suelo.
Me recargué temblando contra la pared fría de la escalera de emergencia. Sentía el frío en los huesos. No, susurré. El primer sonido que logré sacar. No puede ser. Tiene que haber un error. Alguien lo está incriminando. Alguien lo está usando. Clara, yo también quisiera pensar eso, dijo Bruno con una firmeza suave. Pero lo vi. Vi la SD escondida. Vi cómo construyó la carpeta con tus documentos. Vi el mensaje. Él no es la víctima inocente de un montaje. Está metido hasta el cuello. Y según ese chat, esta noche es la fase final. Eso te incluye a ti. Algo dentro de mí se rompió. El hombre que dormía cada noche a mi lado, el que tomó mi mano cuando mi madre murió, el que me ofreció café esa misma mañana. Estaba planeando mi muerte. El amor que sentía por él se hizo polvo en cuestión de segundos, sustituido por un horror viscoso. ¿Qué hago?, pregunté casi sin voz. Bruno respiró hondo, recuperando su tono lógico de técnico que resuelve problemas. Primero, pruebas, dijo. Ya estoy clonando todo el contenido de este teléfono, incluida la tarjeta SD oculta, a un disco duro externo. Me llevará unos minutos más, pero será tu principal evidencia. Segundo, tu dinero. Saca tu teléfono y llama a tus bancos. Inventas que perdiste la cartera, que te la robaron, lo que sea. Bloquea todas tus tarjetas y congela tus cuentas a tu nombre. Tercero, la casa. No puedes volver allí con las mismas llaves. Él y esa tal J podrían entrar cuando quieran. En cuanto termines con los bancos, llama a un cerrajero 24 horas y mándalo a tu casa. Que cambie todos los cilindros hoy mismo. Y lo más importante, esta noche no comas ni bebas nada que te ofrezca. Asentí rígida mientras me pasaba un pañuelo para las lágrimas. ¿Y la policía?, pregunté. Todavía no, dijo Bruno con firmeza. No sabemos quién es J ni qué conexiones pueden tener. Si Sergio conoce a alguien en la policía, podrían avisarle y perderíamos la única oportunidad de agarrarlos con las manos en la masa. Primero aseguremos tu dinero y tu casa, y tengamos las pruebas claras. Luego los atrapamos cuando intenten hacer su fase final. Está bien, susurré. Siguió hablando mientras volvía hacia el taller. Ve al baño, lávate la cara, respira hondo. En 10 minutos salgo a la tienda. Te doy el disco duro escondido dentro de la caja de un celular nuevo, en una bolsa de compra. Si Sergio llama y pregunta dónde estás, dile que estabas en el centro comercial, te sentías culpable por su teléfono y le has comprado uno nuevo. Así tendrá sentido que vuelvas con una bolsa. Solo compórtate normal. Caminé hasta el baño del centro comercial como una marioneta. Mi reflejo en el espejo no me reconoció. Pálida, los ojos rojos y una chispa nueva y extraña de acero en la mirada. Me lavé la cara con agua fría, respirando profundo. La Clara ingenua que esa mañana le había preparado el café a su marido había muerto. La mujer que salía de ese baño estaba luchando por su vida. Volví a la tienda de Bruno justo 10 minutos después. Él atendía a otro cliente, riendo como si nada. Al verme, sonrió y me alargó una bolsa de papel. Aquí tienes, Clara, el último modelo. Ojalá a Sergio le guste. Y perdona por el susto de antes, dijo siguiendo el juego. Gracias por todo, Bruno, y perdón por darte tanta lata, respondí entrando también en el papel. Dentro de la bolsa había una caja de celular aparentemente normal. Oculto entre el cartón y el plástico iba el disco duro con la copia de todo. Ese pequeño trozo de metal era, literalmente, mi salvavidas. Salí del centro comercial, pero en lugar de ir directamente al estacionamiento, me desvié hacia el lobby del hotel que conectaba con el centro. Necesitaba un lugar tranquilo y relativamente seguro para hacer las llamadas. Me senté en un sofá de terciopelo rodeada de ejecutivos con portafolios y turistas que reían. El contraste era grotesco. Mi mundo acababa de desmoronarse y yo estaba en medio de la vida normal de otros. Saqué mi teléfono. Lo primero, los bancos. Me temblaban las manos tanto que introduje mal el PIN 3 veces. Tranquila, Clara, me dije en voz baja. Respira. Marqué el número de atención al cliente de mi primer banco. Una voz grabada, alegre y mecánica, me dio la bienvenida. Marqué 1 para consultar su saldo, 2 para...
Yo apretaba el 0 una y otra vez, desesperada. Cada segundo era una aguja en la piel. Sergio podía estar ya volviendo a casa. Por fin una operadora contestó. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla?» «Perdí mi cartera», dije fingiendo pánico, aunque lo que sentía era terror puro. «Necesito bloquear todas mis tarjetas ahora mismo, todas». El proceso fue una tortura. Preguntas de seguridad, fecha de nacimiento, nombre de soltera de mi madre, dirección completa. Pasé casi 15 minutos con cada banco, repitiendo mi historia, confirmando números de cuenta, suplicando que bloquearan tarjetas, cuentas de ahorro, incluso mis depósitos a plazo. ¿Está segura de que quiere bloquear también el depósito, señora? Sí, bloquéenlo todo, por favor. Estoy muerta de miedo. Al final, tras la última confirmación, colgué. Primera misión cumplida. La segunda llamada fue al cerrajero. Busqué en internet cerrajero 24 horas y marqué el primer número. «Buenas tardes, dígame», contestó un hombre con voz tranquila. «¿Puede cambiar las cerraduras de una casa?», pregunté, la voz ya no temblorosa sino fría. «Claro, señora, pero sería para esta tarde. Voy bastante...». «No», lo interrumpí. «Lo necesito ahora. Es una emergencia. Me he quedado fuera y mi hijo está dentro». Mentí sin pestañear. «Le pagaré el triple. Mándeme su ubicación y voy para allá ahora mismo». Cedió de inmediato. Le di mi dirección y prometió llegar lo antes posible. Ahora sí fui hacia el estacionamiento. La bolsa con la caja de celular y el disco duro pesaba en mi mano como si fuera de plomo. La puse en el asiento del copiloto y la miré antes de encender el coche. Ese objeto contenía toda la traición de mi marido, pero también la prueba que podía salvarme. El trayecto a casa duraba normalmente unos 20 minutos. Aquel día se sintió como cruzar continentes. Cada coche plateado que veía en la carretera me hacía pensar que era Sergio. ¿Y si llegaba antes que el cerrajero? ¿Y si lo veía cambiar la cerradura? ¿Qué haría entonces? El plan de Bruno era bueno, pero lleno de riesgos. Mientras manejaba, mi mente repasaba cada recuerdo con Sergio. Nuestro viaje a Cancún, el modo en que me preparaba sopa cuando estaba enferma, su risa, sus gestos cariñosos. Había sido todo una mentira. Me había estado estudiando desde el principio, planificando todo esto mientras me abrazaba. Recordé cuando meses atrás firmamos los papeles de la hipoteca de un local comercial que habíamos comprado como inversión. «Déjamelo a mí, amor», me dijo entonces. «Solo firma aquí, aquí y aquí». Yo firmé sin leer, confiando. Qué ingenua. Recordé a mi mejor amiga, Jimena, la misma que me presentó a Sergio años atrás, la que fue mi dama de honor en la boda, la que hacía poco se había quejado, entre risas, de lo afortunada que yo era por tener un marido como él. Un escalofrío me recorrió la espalda sin saber aún por qué. Al doblar la esquina de mi calle, el estómago se me hizo un puño. Había una furgoneta blanca aparcada frente a mi casa, el cerrajero. Aparqué en el garaje y corrí hacia él. «Por favor, rápido», le pedí. Él debió ver el pánico en mi cara y recordar la promesa de pago triple, porque se puso a trabajar sin perder ni un segundo. El taladro mordiendo el cilindro de la cerradura vieja sonó como la música más hermosa del mundo. Yo me quedé en el porche, fingiendo supervisar, pero en realidad miraba la calle sin parar, esperando ver aparecer el sedán plateado de Sergio. «Su casa tiene un buen sistema de seguridad, señora», comentó el cerrajero, intentando hacer conversación. Asentí sin decir nada. Estaba ya ajustando el cilindro nuevo cuando mi teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de Sergio. Sentí que se me paraba el corazón. Tenía que contestar. Tenía que sonar normal. Tragué aire, apreté el botón verde. «Hola, cariño», dije, mi voz un poco más aguda que de costumbre. «Hola, Clara. ¿Dónde estás?» Su voz era cálida, amorosa. Me dieron ganas de vomitar. «Acabo de salir del centro comercial», mentí con naturalidad. Hubo un pequeño drama. «¿Qué pasó?» «Me sentí fatal por lo del teléfono de esta mañana, así que te compré uno nuevo para compensar».
Hubo una breve pausa al otro lado y luego se echó a reír. Amor, no tenías que hacer eso. Te dije que no pasaba nada. Lo sé, pero igual me sentía mal. Continué. ¿Y dónde estás ahora? ¿Ya vienes de regreso? El cerrajero estaba probando la llave nueva. El sonido metálico se coló por el altavoz. Sí, respondí rápido, tratando de tapar el ruido. Estoy en camino. Llego en unos 10 minutos. ¿Y tú? Yo también acabo de salir, perfecto. Llegaremos casi al mismo tiempo. Haré una cena especial esta noche, te va a encantar. No pude evitar que su frase me perforara. Una cena especial. La misma noche que la fase final. No puedo esperar, dije, con la voz casi quebrada. Nos vemos en casa. Colgué con la mano empapada de sudor frío. Listo, señora, dijo el cerrajero entregándome un juego de llaves brillantes. Esta es la única copia. La antigua ya no sirve. Le pagué en efectivo, mucho más de lo que había pedido. Gracias. De verdad, gracias por venir tan rápido. Cuando su furgoneta dobló la esquina al final de la calle, apareció otro coche de ese mismo lado. El sedán plateado de Sergio. Aparcó detrás del mío. Bajó sonriendo, con el mismo gesto de siempre. Pero esa sonrisa, aquel día, me pareció una máscara grotesca. Hice el esfuerzo de esbozar una sonrisa rígida. Apreté la llave nueva tan fuerte que el metal se me marcó en la palma. «Te ves pálida, amor», dijo al acercarse, acomodando un mechón de mi pelo detrás de la oreja. Su toque me heló la piel. «Ese drama del centro comercial te dejó agotada». «Sí, fue un poco estresante», dije yo, sin querer dar detalles. Sacó su llavero y buscó la llave de casa, la de siempre. Yo contuve el aliento. La introdujo en la cerradura. No giró. Frunció el ceño, la sacó, lo intentó de nuevo con más fuerza. Nada. «Qué raro», murmuró. Me miró con ojos entrecerrados. «¿Cambiaste la cerradura?» Era mi primera gran mentira de la noche y tenía que sonar creíble. Solté una risa nerviosa. «Ay, sí. Perdón, se me olvidó decirte. Tuve que cambiar todo». «¿Por qué?» Tenía que parecer tan asustada como Bruno me había recomendado. Mi cartera. Hice que la voz me temblara. Creo que me la robaron en el centro comercial, o se me cayó o no lo sé, pero llevaba la llave de repuesto de la casa dentro. Me imaginé a alguien encontrándola, viendo mi dirección en los documentos y... Me dio pánico. Llamé a un cerrajero enseguida. Él me miró largo rato. Podía ver cómo su mente calculaba. «¿Y tus tarjetas?», dijo en voz baja. «Acabo de recibir un correo del banco. Todas las cuentas bloqueadas». «También estaban en la cartera», asentí de inmediato. «Tarjetas, DNI, todo». Llamé a los bancos. No quería arriesgarme. Tenía mucho miedo. Mantuvo la mirada unos segundos más. Luego su expresión se suavizó. Volvió a ponerse la máscara de marido comprensivo. Me abrazó fuerte. «Dios mío, cariño. Debiste llamarme. Debiste decirme». «Todo pasó muy rápido», murmuré contra su hombro. «Cuando acabé con todo, fue cuando te llamé». «Hiciste lo correcto», dijo, quitándome las llaves de la mano. «Vamos, entremos. Necesitas descansar. Yo me encargo de la cena». Mi propia casa se sentía como territorio enemigo. Cada rincón que antes me resultaba familiar, ahora me parecía amenazante. Dejé la bolsa con la caja del celular nuevo sobre la mesa del salón. «Esto es para ti», dije. Sergio la miró y sonrió. «¿De verdad me compraste uno nuevo? No tenías que...». Se acercó y besó mi mejilla. «Eres demasiado buena conmigo». Esa bondad era exactamente lo que él calculaba usar en mi contra. En la cocina sacó de la nevera 2 filetes de carne caros, espárragos, champiñones. Todo lo que para nosotros era una cena especial. «Déjame ayudarte», ofrecí. No quería perderlo de vista ni un solo segundo. «No hace falta», rechazó con amabilidad firme. «Siéntate, se te ve agotada. Yo preparo todo. Piensa que es mi manera de compensarte por el susto de esta mañana». Me sentó en la mesa, desde donde podía ver cada movimiento suyo. Cada vez que abría un cajón bajo, se me encogía el corazón, imaginando un frasco de pastillas o un sobre de veneno.
Cada vez que abría la nevera de espaldas a mí, contenía el aliento. Cocinó los filetes a la perfección. El olor a mantequilla y ajo llenó el aire. Un aroma que normalmente me habría abierto el apetito, pero aquella noche solo me revolvió el estómago. Sirvió la comida en 2 platos cuidadosamente emplatados como en un restaurante. Colocó uno frente a mí. «Cómelo caliente, está en su punto», dijo, sentándose enfrente. Tomé el cuchillo y el tenedor. Me temblaban las manos. Corté un trozo diminuto de carne. Tenía que fingir. «Oh, espera», dijo de repente levantándose. Se me olvidó el vino. Caminó hasta el mueble bar donde guardábamos una botella de tinto caro reservado para ocasiones especiales. Sacó la botella, la descorchó con destreza. El pop del corcho me sonó como un disparo en el silencio cargado. Cogió 2 copas de cristal. Desde la mesa ya no veía bien sus manos. Se inclinó hacia un armario superior. ¿Qué estaba haciendo exactamente? Cuando se volvió, traía las 2 copas servidas de vino rojo oscuro. Puso una junto a mi plato. «Por nosotros», brindó. «Por nuestro futuro». Alcé mi copa. Las manos me seguían temblando. No iba a beber ni una gota. «¿Por qué no dices nada? Come», insistió con voz suave. Tenía que ganar tiempo. Llevé el tenedor a la boca. Mordí el trocito de carne, pero no lo tragué. Lo mantuve entre la lengua y los dientes, como una niña que esconde la verdura. Mientras masticaba despacio, acerqué la copa a mis labios, y fue entonces cuando lo vi. En el fondo del cristal, pegado a la superficie, había un fino polvo blanquecino que no se había disuelto del todo. Una capa diminuta, casi imperceptible, que jamás habría notado en otras circunstancias. Era real. Me estaba envenenando. Acerqué la copa a los labios, dejé que una gota humedeciera mi boca, pero apreté los dientes y no dejé pasar nada. Volví a dejar la copa sobre la mesa. «¿Qué tal?», preguntó atento. «¿Te gusta?». «Delicioso», musité. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. Necesitaba deshacerme de la comida y del poco vino que había tocado mis labios. «Mi celular», dije de pronto. «Creo que lo dejé en el coche. Por si alguien encuentra mi cartera y llama, tengo que mirar». Es una excusa floja, pensé, pero era lo único que se me ocurría. «Voy yo», se ofreció Sergio enseguida. «Tú come». «No», lo corté demasiado rápido. «También quiero coger mi cargador, y tu celular nuevo necesitará batería, ¿no?». Señalé la caja en el salón. Me levanté. Sus ojos me examinaron. «Come primero, luego vas». Se enfría. «Solo un segundo», insistí, obligándome a parecer distraída, no aterrada. En vez de ir al coche, me desvié rápidamente al baño de visitas junto a la cocina. Cerré con pestillo. Levanté la tapa del cubo de basura bajo el lavabo. Me incliné y escupí allí el trocito de carne que aún no había tragado, casi ahogándome de asco. Volví a la mesa, esta vez tomando mi plato. «¿A dónde vas con eso?», preguntó Sergio, levantando la vista. «Es demasiado para mí», mentí. «Voy a poner el resto en un plato más pequeño». Entré en la cocina. Desde su lugar en la mesa no podía verme bien. Abrí el cubo de basura, encendí a la vez el grifo del fregadero para hacer ruido y, con movimientos rápidos, vacié mi plato casi entero en una bolsa negra. La até y la cubrí con otros restos. Enjuagué el plato para que quedaran manchas suficientes como para parecer que había comido. Volví a la mesa con el plato casi vacío. Sergio sonrió. «¿Ya ves? Te dije que te iba a encantar». «Sí», fingí una sonrisa. Estaba riquísimo. Pero mi copa de vino seguía casi intacta. Sus ojos se fijaron en ella. «Ahora el vino. Te va a ayudar a relajarte». Tomé la copa, la giré con la mano como quien observa el color, sin poder apartar la vista de esos restos de polvo pegados al cristal. Lo llevé otra vez a los labios. Fingí un pequeño sorbo y lo dejé. Mi cabeza empezó a pesar. Yo había planeado ese mareo. «Uf», me llevé la mano a la frente. «Me siento muy rara. Creo que es el estrés de hoy. Voy al baño un momento a mojarme la cara».
Me levanté tambaleándome adrede. Sergio frunció el ceño fingiendo preocupación. ¿Te ayudo? No, estoy bien. Solo necesito agua fría, murmuré. Entré en el baño de nuestro dormitorio y cerré con llave. Me dejé caer contra la puerta, respirando como si hubiera corrido un maratón. Abrí el grifo para que el agua tapara cualquier sonido. Me miré en el espejo. Estaba tan pálida como un cadáver. Saqué el teléfono del bolsillo y con los dedos temblando, escribí un mensaje a Bruno. Estoy en casa. Él está aquí. Intentó envenenarme. En mi copa hay polvo raro. Fingí que me mareé y me encerré en el baño. Está fuera. Necesito saber quién es J ahora. Envié. Un tic. Esperé el doble tic. Mi respiración se volvió un hilo. Llegó la respuesta. Tranquila, Clara. Sigo con esto. La tarjeta SD tiene mucha información cifrada, pero encontré algo. Un respaldo de su calendario. No está encriptado. Hay reuniones fijas todos los miércoles a las 6 de la tarde en los últimos 3 meses, siempre en la misma cafetería del centro. Golpearon la puerta. Clara, amor, ¿estás bien? La voz de Sergio sonaba preocupada. Falsamente preocupada. Me sobresalté. Pegué la espalda a la puerta. Sí, grité fingiendo debilidad. Me duele el estómago. Creo que comí algo en mal estado al mediodía. ¿Quieres que te traiga alguna pastilla? No, solo déjame un rato. Estoy avergonzada. Silencio afuera. Imaginé su oído pegado a la puerta esperando. Mi móvil vibró de nuevo. Crucé los datos del calendario con el GPS del celular, escribió Bruno. Es un imbécil, no borró el historial de ubicaciones. Los datos de los últimos 3 días se corrompieron con la caída del teléfono, pero tengo los de las semanas anteriores. ¿Adivina dónde estuvo el miércoles pasado a las 6? En esa cafetería. ¿Y adivina a dónde fue después? A un edificio de apartamentos de lujo en la zona de Santa Fe. Se quedó 2 horas. Estoy averiguando quién es la dueña del departamento al que siempre sube. Tecleé. Eso no me dice quién es J. Bruno contestó casi de inmediato. No hace falta el dueño del piso. Encontré otra cosa. Una carpeta de respaldo de otra app de mensajería conectada a sus redes sociales. Hay capturas de pantalla de publicaciones. Te las mando. Prepárate. El corazón me dio un vuelco. Sabía, de alguna manera retorcida, lo que iba a ver. Llegó la imagen. Era una captura de una publicación. 2 copas de champán sobre una mesa, con la ciudad iluminada de noche de fondo. El lugar etiquetado era precisamente ese edificio de Santa Fe. El pie de foto decía, por fin un paso más cerca de nuestra libertad, te amo, A. Lo firmaba una cuenta llamada Jimena. Bruno envió otra captura, la foto de perfil de esa cuenta. Jimena sonriendo a la cámara con la misma cara radiante con la que me abrazó la semana pasada al almorzar juntas. J es Jimena, escribió Bruno, aunque ya no hacía falta. Sentí que se me cerraba la garganta. Jimena, mi mejor amiga, mi confidente, la que me presentó a Sergio, la que me había acompañado en tantas lágrimas y risas, la que me dijo hace poco lo afortunada que era por tenerlo. Esa mujer llevaba meses reuniéndose con mi marido en un apartamento de lujo, celebrando nuestra libertad. Mi vida entera se sintió como una broma cruel. ¿Sigues ahí?, preguntó Bruno. El dolor fue tan intenso que quemó el miedo. Lo único que quedó fue una rabia fría y aguda. No solo querían mi dinero y mi casa, querían mi vida. Y se habían reído de mí mientras yo les abría la puerta de mi mundo. Me limpié las lágrimas con brusquedad. Me miré al espejo. La mujer temblorosa de hacía un rato ya no estaba. La que me devolvía la mirada tenía algo despiadado y firme en los ojos. Abrí la puerta del baño y caminé hacia el dormitorio. Si Sergio creía que su veneno ya estaba haciendo efecto, era momento de darle la razón. Tenía que terminar la farsa. En el cuarto, cogí un cojín de la cama y lo dejé caer al suelo con fuerza. Luego me dejé caer yo misma junto a la cama, provocando un golpe sordo. Me estiré boca arriba, los brazos flojos, los ojos entreabiertos, respirando despacio. Esperé. Escuché sus pasos apresurados desde la sala. «Clara», apareció en el marco de la puerta.
la voz tensa. Se acercó corriendo. Lo sentí agacharse sobre mí. Lo primero que hizo no fue tomarme el pulso. Sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca, pero no buscaban latidos. Comprobaban la rigidez. Luego me levantó un párpado. La luz de la lámpara me hirió, pero me obligué a mantener la mirada perdida, sin foco. «Perfecto», murmuró casi para sí. Me dio unas palmaditas suaves en la mejilla. «Clara, amor». No reaccioné. Suspiró. El mismo suspiro aliviado de la mañana cuando el celular se rompió. El suspiro de quien cree que la parte más peligrosa de su plan ya ha pasado. Escuché cómo sacaba su teléfono. Marcó un número. «Sí», dijo con una voz completamente distinta, fría y calculadora. «Ya está dormida. Trae los documentos. Es hora de dejarlo todo listo». No llamó a una ambulancia. No llamó a la policía. Llamó a Jimena. Lo oí salir de la habitación. El sonido de platos en la cocina, el agua corriendo en el fregadero. Estaba limpiando pruebas. La copa envenenada, los restos de comida. Yo seguía inmóvil sobre el suelo, pero por dentro estaba en marcha. En cuanto sentí que se alejaba lo suficiente, rodé hacia el otro lado de la cama, fuera de su campo de visión si volvía a asomarse. Metí la mano bajo el somier, donde había escondido mi teléfono cuando llegué al cuarto. Lo encendí con el brillo al mínimo. Escribí a Bruno. Él cree que estoy inconsciente. Llamó a Jimena. Viene con los documentos para la casa. Trae a la policía. Tienen que pillarlos aquí, en la fase final. Mandé. Pasaron unos segundos eternos. Llegó la respuesta. Ya voy para allá con la cámara. La policía está esperando en la esquina de tu calle. Problema. Cambiaron las cerraduras. No puedo entrar. Tendrás que abrirles por la puerta de atrás. No cometas ninguna locura hasta que lo hagamos. Guardé el teléfono de nuevo bajo la cama y volví a mi postura anterior, rígida y floja a la vez. Sergio regresó. Lo sentí ponerse de pie junto a mí. «Vaya lata». Lo oí mascullar. Sus brazos se deslizaron bajo mi espalda y mis rodillas. Me levantó. Me obligué a ser un peso muerto. El olor de su perfume, un aroma que antes me calmaba, ahora me revolvía el estómago. Me dejó caer sobre la cama como si fuera un saco. Mi cabeza golpeó el cabecero, pero reprimí cualquier quejido. Me arropó hasta el cuello, como si estuviera profundamente dormida. Luego empezó a caminar de un lado a otro en la habitación, nervioso, esperando a Jimena. Necesitaba un pretexto para levantarme y llegar hasta la puerta trasera sin que sospechara. Gemí suavemente, como quien sueña. Me giré un poco dándole la espalda. «No ahora», murmuró. «Duerme». Al rato, se oyó el cajón de mi mesilla abrirse, el clic de un frasco de pastillas, mis somníferos de toda la vida. ¿Pensaba darme otra dosis para asegurarse? «Sergio», susurré, forzando un hilo de voz ronca, como si despertara a medias. «Me duele la cabeza». Se quedó inmóvil. Tenía el frasco en la mano. Pude imaginar sus ojos calculando. «Duerme, amor. Solo estás cansada». «Agua», jadeé. «Tengo mucha sed». Titubeó. Su plan ya no iba perfecto. «Por favor, agua», bufó, impaciente. «Está bien. No te muevas. Ya vengo». En cuanto escuché sus pasos alejándose por el pasillo, salté de la cama. Caí descalza sobre la alfombra, sin hacer ruido. Crucé el cuarto como una sombra y seguí el pasillo hasta la zona de lavado, donde estaba la puerta trasera. Podía oírlo en la cocina, llenando un vaso. Mi corazón palpitaba en la garganta. Quité la cadena de arriba, luego el cerrojo de abajo. El ruido metálico me pareció un trueno. «¿Qué haces?», gritó Sergio al oírlo. El vaso se le cayó y se rompió contra las baldosas. No me detuve. Abrí la puerta. El jardín trasero estaba oscuro. En la penumbra, de pie, me esperaba Bruno con una mochila al hombro y el rostro tenso. «Entra», susurré. Se deslizó dentro. Cerré detrás de él. Apenas cruzó el umbral, Sergio apareció corriendo por el pasillo, con los ojos desorbitados. «¿Qué está pasando aquí?». Bruno lo encaró.
No era el primo tranquilo de la tienda, tenía la determinación de alguien que ya había tomado una decisión. Hubo un forcejeo breve. Entre los dos, logramos empujarlo hacia el baño de visitas. Bruno le dio un empujón final, lo encerró dentro y echó el pestillo desde fuera. Sergio comenzó a golpear la puerta. «¿Estás loca, Clara? Abre». «No te atrevas a acercarte a ella», escupió Bruno. «Ya viene la policía, desgraciado». Mi corazón latía tan fuerte que apenas oí el timbre del teléfono de Sergio sonando al otro lado de la puerta. Después, unos golpes fuertes sonaron en la entrada principal. Era Jimena. Su voz atravesó toda la casa. «Sergio, ¿por qué mi llave no funciona? ¿Estás dentro? Abre». El pánico me atravesó unos segundos. Si Sergio estaba encerrado no podía abrirle. Se daría cuenta. Entonces sentí la vibración de un auricular diminuto en mi oído. Bruno me lo había colocado en la oreja sin que me diera cuenta, conectado a su móvil. «Tranquila», susurró su voz por el auricular. «Yo le abro. Mi voz se parece a la suya de lejos. No digas nada». Lo vi caminar hacia el pasillo, despeinado, con la ropa de Sergio que había tomado del respaldo de una silla para parecerse más a él desde atrás. Volvió a sonar el timbre y los golpes en la puerta. «¡Un segundo! ¡La llave se atasca!», gritó Bruno imitando el tono de Sergio. Escuché cómo giraba mi llave nueva en la cerradura. La puerta principal se abrió. «Ya era hora», bufó la voz de Jimena. «¿Y estas llaves nuevas? ¿Desde cuándo cambias cerraduras sin avisar?» «Luego te explico», contestó Bruno con la voz algo rasposa. Clara se puso paranoica porque perdió la cartera. Creía que alguien iba a entrar y robar. «Ya está dormida. Ven, terminemos con esto». Sus pasos resonaron en el pasillo. Yo corrí de nuevo al dormitorio y me recosté en la cama, en la misma postura en la que Sergio me había dejado. Ojos cerrados, respiración lenta. Oí la puerta del cuarto abrirse. Sentí sus presencias llenar el espacio. Bruno haciéndose pasar por Sergio y Jimena, perfumada con la colonia cara que yo misma le había regalado por su cumpleaños. Se acercó a la cama. Su mano fría rozó mi mejilla, el mismo gesto con el que tantas veces me había consolado. «Pobrecita Clara», dijo con una compasión fingida en la voz. «Confía demasiado. Todavía cree que la quieres de verdad». «El amor no paga las deudas», respondió Bruno siguiendo el juego. «Tú tuviste la idea de todo esto, Jimena. Yo solo estoy cumpliendo mi parte». Jimena soltó una risita. «No exageres, tú viniste a mí llorando como un perro asustado con tus deudas de juego. Fui yo la que te mostró el camino». La escuché dar vueltas alrededor de la cama. Luego abrió su bolso y sacó algo que dejó con un golpe seco sobre la mesilla. «El sello con su firma salió perfecto. Solo falta su huella digital en la carta de poder por si los del banco se ponen quisquillosos. Coge su mano». Sentí cómo levantaba mi mano inerte. La apretó sobre una almohadilla de tinta y luego sobre un papel que colocó en la mesilla. Era mi huella, estampada en un documento que me despojaba legalmente de mi casa. «Listo», dijo satisfecha. «Ahora a lo importante». Hubo un silencio cargado. Estaba segura de que Bruno aprovechaba para grabar cada palabra con la cámara oculta que traía en la mochila. «¿El teléfono?», preguntó él. «Fue buena tu idea de tirarlo desde el balcón. Muy dramático». «Tenía que desaparecer todo rastro de lo que hemos hecho», contestó Jimena tranquila. «Sobre todo los mensajes de tu deuda conmigo». «¿Y no guardaste copia?». «Por supuesto que sí, no soy idiota. Tengo todo respaldado en otros sitios, pero no importa. Lo más valioso es la carpeta con los documentos de Clara, la que te dije que armaras. Eso es mi seguro. Si se te ocurre traicionarme, yo tengo el control». Apreté los dientes por dentro. Sergio no era el cerebro, era el peón. Jimena había movido las piezas desde el principio. Ella lo enganchó con un supuesto cliente que en realidad era una empresa suya, lo endeudó con cientos de miles de dólares en inversiones fallidas, y luego le puso la trampa perfecta: casarse conmigo, aprovechar mi herencia, mi casa, mis bienes. «Tú ni siquiera sabes todo lo que tengo, Sergio», se burló Jimena.
El cliente que te arruinó era mío. Yo te compré, desde el principio. Sergio resopló. Bruno estaba consiguiendo que siguiera hablando. Vale, ya entendí. Ahora dame los papeles, terminemos. Calma, lo paró ella. Primero, lo de siempre. Vaciar las cuentas, vender la casa. Después, la fase final. No quiero arriesgarme a que despierte. Haremos que todo parezca un suicidio. ¿Un suicidio?, fingió sorprenderse Bruno. Claro, mucho más limpio que una simple sobredosis. La pobre esposa descubre que su marido está arruinado y le es infiel. Encontrará unas fotos muy comprometidas de nosotros en tu portátil que ya dejé listas. Entra en crisis, abre el gas en la cocina y se acuesta a dormir para siempre. Se oyó el chasquido de su lengua, satisfecha. Tú quedarás como el marido destrozado que estaba fuera cuando todo pasó. Lloraremos juntos para las cámaras. Una semana después, cobramos todo y nos vamos del país. En ese momento, la voz de Bruno sonó en mi auricular, apenas un murmullo. Ya está. La policía entra. Prepárate. Justo entonces escuché la puerta principal estrellarse contra el marco. ¡Policía! ¡Nadie se mueva! Jimena se puso en pie de un salto. ¿Qué? Sus pasos resonaron hacia la puerta del dormitorio. Sergio, hay patrullas afuera. ¿Cómo? Corrió de nuevo hasta la cama. Me miró con los ojos desorbitados. Fuiste tú, susurró, llena de odio. Nos tendiste una trampa. Se lanzó hacia mí. Si yo caía, ella caería conmigo. Sus manos se dirigieron a mi cuello, pero yo ya estaba lista. Me giré bruscamente y rodé fuera de la cama. Ella perdió el equilibrio y cayó contra el cabecero. Agarré la lámpara de cerámica de la mesilla y se la estrellé en el hombro. Jimena gritó de dolor. 2 agentes entraron en la habitación con las armas desenfundadas. ¡Al suelo! ¡Manos a la espalda! Uno se abalanzó sobre Jimena. El otro se colocó frente a mí, protegiéndome. Jimena no se entregó fácilmente. Se revolvió, pateó la rodilla del policía, arañó, mordió, gritando: «¡Suéltenme! Ella me tendió una trampa. No entienden nada». El otro agente tuvo que ayudar para reducirla. Mientras tanto, desde el pasillo se oyó un estruendo. Estaban tirando abajo la puerta del baño de visitas. «¡Aquí hay otro!», gritó alguien. La fina madera cedió con un golpe. Sergio salió tambaleándose, con los ojos desorbitados. Al ver a los policías, levantó las manos al instante. A diferencia de Jimena, se derrumbó. Cayó de rodillas, sollozando. «No fui yo», balbuceó. «Ella me obligó. Todo fue idea de Jimena. Me tenía atrapado con las deudas. Yo no quería hacerte daño, Clara, te lo juro». «Pónganle las esposas», ordenó el oficial a cargo, sin inmutarse. Bruno salió del pasillo con el rostro blanco pero firme. Le entregó al inspector el disco duro y su propio celular. «Inspector», dijo con voz segura, «aquí está la copia de todo el contenido del teléfono de Sergio, incluida la tarjeta SD oculta, y aquí la grabación completa de la conversación de hace unos minutos. Tienen pruebas de la planificación del asesinato, de la estafa, de la falsificación de documentos». Alguien gritó desde la cocina: «El gas está abierto». Un agente corrió hacia allá, cerró las perillas de la estufa y abrió todas las ventanas del comedor. El olor a gas se dispersó con el aire frío de la noche, justo antes de que una chispita pudiera convertir la casa en una bomba. Tras unos minutos que se me hicieron eternos, Jimena fue finalmente inmovilizada y esposada. Cuando la obligaron a levantarse, clavó la mirada en mí. Yo estaba acurrucada en una esquina del cuarto, envuelta en una manta térmica que me había puesto un paramédico, temblando no de frío, sino de shock. «¿Crees que ganaste?», me escupió con los labios llenos de rabia. «¿Crees que eres tan lista? Él nunca te quiso de verdad. Era mío. Yo lo encontré. Yo lo moldeé». «Basta», gruñó el agente, tirando de ella hacia el pasillo. Mientras se la llevaban vi cómo 2 policías más sacaban a Sergio, esposado, cabizbajo. Ni siquiera se atrevió a mirarme. El hombre,
con el que me había casado se reducía a un fardo de culpa arrastrado por el pasillo. La casa se llenó de extraños. Policías tomando fotos, recogiendo evidencias, la copa con restos de polvo en el fondo, la botella de vino, los documentos falsos, el sello con mi firma, la carta de poder con mi huella. Hasta el cuchillo con el que Sergio había preparado la cena quedó etiquetado en una bolsa. Me tomaron la presión. Revisaron mis reflejos, confirmaron que no había ingerido suficiente veneno para dañarme. Bruno no se separó de mí, con su mano clavada en mi hombro como ancla silenciosa. De madrugada, en la comisaría, tuve que contar la historia entera, una y otra vez. Mi relato sonaba tan inverosímil que incluso a mí me costaba creerlo. El celular roto, la SD oculta, el técnico que se asusta, el veneno en la copa, la amiga convertida en amante y socia criminal. Pero cada pieza del rompecabezas encajaba con las pruebas digitales que Bruno había recuperado y con lo que la propia policía descubrió en la casa. Al final de mi declaración, el inspector que llevaba el caso se sentó frente a mí, con cara cansada. Su versión coincide punto por punto con el contenido del teléfono de su marido y con lo que él mismo está empezando a declarar, me dijo. Ha decidido cooperar, quizá para intentar reducir la condena. Hemos reconstruido bastante bien el cuadro. Sergio y Jimena se conocen desde la universidad, mucho antes de que él te conociera a ti. Ella siempre ha sido, digamos, muy hábil manipulando a la gente. Fue ella quien te lo presentó, ¿verdad? Asentí en silencio. No fue casual, continuó el inspector. Sabía que tenías una herencia, una casa a tu nombre, un local comercial. Jimena dirige varios negocios, algunos claramente legales, otros no tanto. Uno de esos clientes supuestamente millonarios que ofreció a Sergio una inversión irresistible era, en realidad, una empresa suya. El plan estaba trazado. La inversión fracasa inesperadamente. Sergio termina debiéndole cientos de miles de dólares. Ella controla la deuda y con ella su vida. ¿Así que lo empujó a casarse conmigo?, pregunté, la voz pequeña. Según lo que él dice, sí. Le dijo algo así como: te casas con Clara, ganas su confianza, entras en su mundo y me ayudas a sacarle todo lo que tiene. Él aceptó. Creía que podía manejarlo, que al mismo tiempo podría amarte y también pagar su deuda. Pero Jimena no tenía intención de soltarlo. Lo exprimió durante años, y cuando ya no pudo pagar más, decidió que lo más rentable era quedarse con todo lo tuyo. ¿También fue idea suya matarme? El inspector asintió con seriedad. Él asegura que se negó muchas veces, que no quería llegar tan lejos. Pero Jimena lo amenazó. Si él no lo hacía, ella los mataría a ambos y lo haría parecer un homicidio-suicidio. Sergio afirma que pensaba darte solo una dosis pequeña, lo suficiente para adormecerte y sacarte de la casa antes de que ella abriera el gas. Dice que intentaba protegerte. Solté una risa seca. Miente, susurré. Vi el polvo en el fondo de la copa. No era una dosis pequeña. Lo sabemos, dijo el inspector. Los análisis del vino muestran que la cantidad de sedante era potencialmente mortal para ti. Puede que él fuera una víctima de la manipulación de Jimena, pero eso no borra el hecho de que participó activamente en un intento de asesinato. La ley será dura con ambos. Y lo fue. El juicio fue rápido. Entre el disco duro clonado, los chats, la carpeta con mis documentos, la carta de poder falsificada y la grabación que Bruno hizo de la conversación en el dormitorio, el caso estaba prácticamente cerrado antes de empezar. Sergio, por colaborar y contar con detalle el papel de Jimena, obtuvo una condena más baja: 12 años de prisión por conspiración y tentativa de homicidio, además de fraude y falsificación. Jimena, en cambio, no mostró el menor remordimiento. La acusaron de tentativa de homicidio, conspiración para homicidio, fraude agravado, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y poner en peligro la vida de terceros. La condenaron a cadena perpetua. Cuando el juez leyó la sentencia, ella se volvió hacia mí desde el banquillo de los acusados. No parecía furiosa, solo vacía.
Pero cuando nuestros ojos se encontraron, esbozó una sonrisa pequeña y retorcida, como si dijera, puede que esté presa, pero destrocé tu vida para siempre. Se equivocaba. No destruyó mi vida, solo destrozó las ilusiones en las que la había construido. Meses después, una mañana de sol entraba por las ventanas nuevas del salón. La luz jugaba con el polvo en el aire y la casa olía a pintura fresca y a un suave aroma de madera y limón. Vendí casi todos los muebles viejos, el sofá donde ella se sentaba, la mesa en la que él me sirvió su cena envenenada, la cama en la que fingí desmayarme. Todo se fue. Lo único que no vendí fue la casa. Me negué a ser expulsada de mi propio hogar por sus sombras. Esta era mi casa. Y yo la estaba recuperando. Estaba sentada en mi nueva mesa de cocina maciza, de madera, con una taza de café entre las manos. En la pantalla del portátil, la cara de Bruno sonreía en una videollamada. «Entonces, ¿ya no huele a gas ni a tragedia?», bromeó, con la voz un poco saturada por los altavoces. Solté una carcajada, esta vez de verdad, ligera, sin peso. Hacía mucho que no me reía así. «No, solo huele a victoria y a pintura nueva», respondí. «La tienda va bien», me contó. «Después de que saliera la noticia, me llaman el técnico héroe. Tengo el triple de clientes. Creo que voy a empezar a cobrar por autógrafos». Nos reímos juntos. Nuestra relación cambió. Ya no es solo mi primo al que acudo para arreglar aparatos. Es mi hermano, mi ancla, el que creyó en mi instinto cuando nadie más sabía nada. «¿Estás segura de que quieres seguir viviendo ahí sola?», preguntó con genuina preocupación. «No estoy sola», dije, mirando alrededor. La casa estaba en silencio, pero no vacío. Se sentía en paz. El proceso judicial terminó. Recuperé todas las propiedades que habían intentado robarme. Incluso conseguí anular la venta del local comercial que Sergio había intentado firmar a espaldas mías. El misterio de quién era él de verdad quedó resuelto en el juicio. Un hombre débil, atrapado por alguien más fuerte y más cruel, que dejó que su debilidad lo convirtiera en un monstruo. Ya no lo odio, solo me da lástima y me alegra que esté cumpliendo condena. Jimena apeló, dije, volviendo a mi café. «Lo sé», respondió Bruno. «Leí que el tribunal rechazó el recurso. Era lo mínimo». Sonreí. «Que se quede ahí dentro». Hubo un silencio cómodo. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó. «He pensado en abrir algo en el local», le dije. «Tal vez una pequeña cafetería con librería o una galería tranquila, un lugar calmado». «Eso te pega mucho, Clara», contestó con ternura. «Estoy muy orgulloso de ti». «Yo no habría sobrevivido a todo esto sin ti», respondí. «Claro que sí. Solo te hacía falta una pizca de ayuda técnica», bromeó. Cerramos la llamada. Recorrí la casa despacio, pasé frente al baño de visitas, cuya puerta nueva ya no guardaba ningún eco de golpes y gritos. Entré en el dormitorio, ahora pintado de un azul suave que me serenaba. Todo allí era nuevo, desde la lámpara hasta las sábanas. Nada olía a miedo. Terminé en la entrada. También la puerta era nueva, una hoja de madera maciza con un sistema de doble cerradura. Tomé el llavero del cuenco que había junto a la puerta. Solo había una llave, no 3 o 4 como antes. Las antiguas, las que Jimena y Sergio habían tenido duplicadas, se fundieron en metal anónimo. Esta llave nueva era solo mía. Salí al porche y dejé que el sol de la mañana calentara mi cara. Inhalé el aire fresco. Luego me giré hacia la casa y encajé la llave en la cerradura. Giró con un clic firme, limpio, definitivo. Antes cerraba la puerta para protegerme de los desconocidos. Ahora la cierro para proteger la paz que he conseguido a pulso. Sonreí, una sonrisa completa, sin fisuras. Estoy a salvo. Estoy libre. Ya no soy la mujer tendida en el suelo esperando a ser víctima. Soy la dueña de esta casa. Soy la dueña de mi vida. Y no pienso volver a dejarla en manos de nadie. Y ahora que conoces toda la historia de Clara, te dejo con una pregunta incómoda.
¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Hubieras sospechado de Sergio antes? ¿Te atreverías a revisar ese celular roto o preferirías no saber la verdad? Déjalo en los comentarios, porque leer tus respuestas no solo enriquece el relato, también puede ayudar a otras personas que estén viviendo algo parecido sin darse cuenta. Si este caso te mantuvo en tensión hasta el final, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Y si te quedaste con ganas de más, quédate por aquí y mira las demás historias del canal. Hay muchas más noches oscuras, secretos escondidos y decisiones difíciles que podrían plantearte, una y otra vez, la misma pregunta. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?